Los misterios del Génesis, parte 1. El primer día de la creación. Teniendo la convicción de que Dios predeterminó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, y que habiendo terminado todo desde el comienzo del tiempo, bendijo en la plenitud de los días todo lo que ha sido creado, fijando así el principio y el fin de toda la materia. Es difícil aceptar el hecho de que Dios, siendo un Dios todopoderoso, sabio y ordenado, haya creado caos, desorden y vacío en una creación donde por lo contrario debería haber hermosura y orden desde su comienzo. Pero todo esto es parte de un plan eterno que Dios mismo diseñó para la manifestación de su gloria. Entremos en detalle. Cuando abrimos el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, la primera frase muy conocida que encontramos allí es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio utilizada aquí no se refiere al comienzo del tiempo, sino que está revelando que toda la creación de Dios fue hecha basada en un principio divino. Si analizamos bien, nos damos cuenta que no había ni espacio ni tiempo cuando Dios hizo la tierra, sino que todo estaba suspendido en la eternidad. Entonces, cuando la luz es revelada, es cuando Dios comienza a separar la luz de las tinieblas, y fue la tarde y la mañana el primer día, según Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Entonces vemos que el tiempo real comenzó después de la aparición de la luz, y el espacio lo creó Dios el segundo día. Génesis capítulo 1 versículo 8 dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día, dando a entender que el cielo fue creado el segundo día y no el primer día como se entiende. Pero aquí es donde está el verdadero misterio. ¿Qué es lo que Dios nos quiere revelar? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? El verdadero objetivo de Dios en su creación es darnos a conocer el misterio que estaba oculto y que fue revelado a la humanidad cuando se cumplió el tiempo de su manifestación. Es aquel que dijo: yo soy el principio y el fin, el primero y el último, según Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y versículo 17. Y escribe al ángel de la iglesia la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. El libro de las revelaciones aquí está revelando claramente aquel verdadero principio del cual estaba hablando el libro del Génesis. El principio, el verbo hecho carne, habitó entre nosotros. Este es Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y 17. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1 versículo 18. No es ninguna casualidad que el primer versículo del libro del apóstol Juan y el primer versículo del libro del Génesis sean tan parecidos, sino que el apóstol sabe muy bien de lo que está hablando aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mientras que el Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Coincide la misma frase, la frase en el principio, sin duda alguna. Cuando el apóstol habla del principio, se refiere directamente al verbo de Dios, o sea, a Jesucristo. En el principio era el verbo.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Habiendo creado Dios cielos y tierra, basado en un principio divino, la tierra estaba totalmente desordenada y el vacío de las profundidades de la tiniebla reinaban sobre la faz del abismo. Pero que sobre todas las cosas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y Dios no ordenó nada hasta que se manifestó la luz. Todo estaba envuelto en completo caos y desorden hasta la aparición de la luz. La aparición de la luz fue el comienzo de la ordenanza divina de toda la creación física, y las cosas que se pueden ver a simple vista fueron hechas como símbolo de la realidad de un mundo espiritual que no está sujeto a tiempo ni a espacio y está fuera de todo lo que es material. Aquella luz que separó Dios de entre las tinieblas es aquella luz de la cual también habla el apóstol Juan cuando dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. San Juan capítulo 1 versículo 4 y 5. Juan está citando el versículo 1, 2 y 3 del libro del Génesis, una profecía que el apóstol vio cumplirse delante de sus ojos. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. El apóstol Juan está siendo inspirado fuertemente por el Espíritu Santo al comprender que el mensaje del Génesis no es una historia del tiempo pasado, sino que allí estaba el misterio de Dios oculto durante siglos, el misterio que se acababa de revelar a la humanidad. Otra vez Jesús le habló y le dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. San Juan capítulo 8 versículo 12. Como todo era sombra de la figura del que había de venir, Dios, habiendo fijado desde el principio de los siglos el día exacto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba profetizado que una nueva era estaba a punto de surgir y que la luz divina nos visitaría desde las alturas de los cielos. El libro de Lucas capítulo 1 versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz resplandeció. Mateo capítulo 4 versículo 16. La misma condición en la cual estaba la tierra antes de la manifestación de la luz era la misma condición en el mundo en sentido espiritual antes de la manifestación de Cristo en la tierra. Estaba todo desordenado y el corazón de toda la humanidad estaba totalmente vacío. No había revelación de la verdad y las tinieblas cubrían el alma de todo ser humano, hasta que se manifestó la luz verdadera, la luz que alumbra a todos los hombres. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas, o sea, aquello que son de luz y aquello que son de tinieblas. San Juan capítulo 3 versículo 19 y 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. San Juan capítulo 3, 19 y 20.
es la clara e irrefutable evidencia de que Dios predeterminó todo desde antes de la fundación del mundo, la razón por la cual Jesucristo haya resucitado también el primer día de la semana. No es ninguna casualidad, es porque así estaba establecido en el libro de la creación de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso en el principio realmente es donde aparece la luz, que es el mismo Cristo que resucita el primer día de la semana. Marcos capítulo 16 versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces aquí es donde la luz verdadera resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Es aquí donde se cumple lo dicho por el libro del Génesis: y fue la tarde y la mañana el primer día. Jesucristo resucitó el primer día de la semana porque Él es aquella luz que se manifestó desde el principio. Efesios capítulo 1 versículo 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5. No cabe duda de que Dios cumplió sus designios establecidos desde el principio, y que de la misma manera que al principio separó la luz de las tinieblas, asimismo separó Jesucristo los hijos de luz y los hijos de tinieblas, separando y ordenando las cosas, al igual que en el principio estaban desordenadas. Pero vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Porque Él nos libró del dominio de la tiniebla y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Efesios capítulo 5 versículo 8. Por esta razón el autor del libro del Hebreo dice en su capítulo 4 versículo 3 que las obras de Dios estaban ya acabadas desde la fundación del mundo. O sea, que Dios es tan poderoso que de antes de la fundación del mundo ya Él había acabado toda su obra. Por eso Él la manifestó y todo se manifestó en Jesucristo. Dios también tiene todo planeado en el Génesis y en todos los libros, la salvación mediante Jesucristo. Continuamos con el segundo estudio de los misterios del Génesis.